En esta cápsula vamos a revisar el embarazo y lactancia eh, y, su, y su relación con los tratamientos antidepresivos, porque existe bastante confusión y, en cierta medida, miedos, a veces justificados, otras injustificados respecto a los efectos presuntamente nocivos de los medicamentos en esta fase de la vida de la mujer. Desde hace ya una buena cantidad de tiempo que se sabe que el embarazo no es un protector para la depresión ni para otras enfermedades psíquicas. Incluso se sabe que ciertas fases del tratamiento, ciertas fases en esta época del ciclo vital pueden ser más riesgosas desde el punto de vista de la emergencia de enfermedades del ánimo. Por ejemplo, en el posparto, tenemos la depresión posparto, la psicosis posparto, que son mucho más abundantes, que el periodo de mayor riesgo de enfermedades del ánimo es en el posparto de las mujeres. Las frecuencias son en general en el parto aproximadamente las mismas que en las mujeres, quizás un poco más, y es importante considerar que este es un periodo de estrés, y el estrés en general se asocia con depresión. El estrés por lo desconocido, el estrés por algunas molestias que la persona tiene, el estrés por los cuidados, el estrés por el futuro del lactante, etc. Recordemos que hasta hace pocos decenios atrás, en muchos países, y también en este país, el embarazo, pero sobre todo el parto, era considerado peligroso. ¿Por qué? Bueno, porque la mortalidad era relativamente significativa. Había una buena cantidad de niños que quedaban huérfanos después del parto. ¿Por qué? Porque el parto sin asistencia puede presentar complicaciones que se rebajan en forma notable con asistencia profesional. Es por eso que hasta hace pocos decenios se hacían películas sobre el embarazo, el parto y los niñitos que quedaban huérfanos con hermanitos a cargo de un padre y que la mamá se moría en el parto. Hoy día esas películas no tienen mucho sentido porque en la mayor parte del mundo, al menos en el mundo occidental, el parto es asistido profesionalmente. Pero esos elementos, de alguna manera, como son tan antiguos y han estado presentes en la historia cultural de la humanidad por muchos milenios, millones de años en realidad, el parto todavía y el embarazo sigue siendo, tiene una buena cantidad de fantasías amenazantes. Por otra parte, se generan nuevas modificaciones tanto en el embarazo como en el parto y en el posparto, en las relaciones con la pareja, con el cónyuge. Y es en ocasiones, sobre todo en el posparto, que la madre tiene que volcar su mayor preocupación en el recién nacido o en el hijo de pocos meses, y la lactancia de ese hijo va a producir una natural distancia respecto del cónyuge varón, quien en ocasiones se siente o desplazado o incluso rechazado y provoca conflictos emocionales en la pareja. Los tratamientos en general se estima, ¿no es cierto?, que en el embarazo es mejor dejar libre de medicamentos, y eso es la tendencia que la mayoría de las personas quieren tener, y se ha ido aumentando esta tendencia, algo así como el predominio de lo natural. De todas maneras, donde se sabe que debe haber una precaución muy fuerte es en el primer trimestre, cuando se está produciendo la organogénesis. A partir de la semana 13 se pueden usar medicamentos en general con poco o ningún riesgo.
pero en los primeros meses hay que cuidar esto de manera relevante. El punto está en cómo enfrentamos un embarazo de una mujer que está en tratamiento porque tiene una depresión severa y que está mejor, y que finalmente se embarazó porque está mejor, o simplemente se embarazó porque no se pudo respetar el tratamiento anticonceptivo, no fue bien realizado, bueno, porque la persona además está apagada, desganada y decaída. Entonces, lo que se estima bajo esas condiciones es que si el riesgo de recaída es alto o la enfermedad depresiva es complicada, eso debería necesitar tratamiento, incluso en el primer trimestre. Insisto, es mejor no usar medicamentos. Hay que dejarlo, los medicamentos, para casos extremos. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que la depresión va a provocar varios problemas en la mujer. Apagamiento, desgano, apatía, desinterés, y eso le impide cumplir con el cuidado del embarazo, le impide cumplir con su dieta. Hay una mayor tendencia a consumir alcohol y tabaco, una cierta mayor tendencia a consumir drogas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ese embarazo se convierte en un embarazo de mucho más riesgo, y ese feto o embrión mucho más riesgo porque recibe sustancias en una persona que está con depresión. La mujer puede incluso llegar al parto con una buena cantidad de dificultades físicas, por ejemplo, un cierto grado de nutrición. Por otra parte, la depresión bajo estas condiciones puede asociarse con bajo peso al nacer, puede asociarse con mayor mortalidad perinatal y mayor riesgo de hacer depresiones postparto. Por lo tanto, la depresión es un factor significativo de riesgo en el embarazo y con mayor razón en el postparto. En el postparto, antes de eso, algunos fármacos son claramente más inseguros en el embarazo, especialmente en el primer trimestre. ¿Cuáles de ellos son los más inseguros? Los fármacos anticonvulsivantes, que son estabilizadores del ánimo para la depresión bipolar. Algunos antidepresivos como la paroxetina y probablemente bupropión un poco más adelante. En cambio, otros antidepresivos son más seguros en el primer trimestre y en los trimestres siguientes también. Esos son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como sertralina, escitalopram y citalopram. Es importante sí considerar que en los últimos meses del embarazo algunos de estos fármacos pueden ocasionalmente provocar, si bien el riesgo es bastante bajo, provocar algunos problemas en el recién nacido. Hipertensión pulmonar del recién nacido, bajo peso al nacer y síndrome de discontinuación. Vale decir, en el momento del parto, el recién nacido ya no recibe en forma súbita medicamentos por la vía placentaria, y entonces el cuerpo lo siente como una suspensión tan brusca, y eso se llama síndrome de discontinuación. El niño puede presentar varios síntomas, que algunos de ellos pueden ser irritabilidad, inquietud, etc., y pueden ser fuente de mucho disconfort. Lo mismo pasa con la madre cuando las suspensiones de los fármacos son realizadas en forma súbita. Esto no es nada distinto. Y en el parto lo ideal es bajar las dosis de los medicamentos, y en el postparto hay medicamentos que no se deben usar. Algunos antidepresivos sí se pueden usar en forma bastante segura porque la cantidad que pasa en la leche materna es baja. Por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, sertralina, fluoxetina, escitalopram. También los estabilizadores del ánimo de tipo anticonvulsivante como carbamazepina, ácido valproico o carbazepina. Pero el litio no debe ser usado en la lactancia porque la cantidad que pasa en la leche materna es muy relevante.
Cuando el cuadro depresivo en el posparto es muy severo, en ocasiones es mucho más sano, tanto para la madre como para el recién nacido, que la persona suspenda la lactancia y use medicamentos. En algunos casos graves, las depresiones pueden no solamente tener ideas suicidas, sino que tener ideas homicidas respecto del hijo, y en esos casos probablemente va a haber una emergencia médica y va a ser necesario recurrir a terapia electroconvulsivante o electroshock. En la próxima cápsula revisaremos un nuevo tema.